contracción, y la contracción haciendo palanca con los huesos dio la capacidad de movimiento, ¿no? En el cuerpo humano existen 3 tipos básicos, y escúchenme bien, básicos. Hay más tipos musculares. Conforme pase la clase, ahí les voy a ir diciendo para que ustedes investiguen y tomen nota. Las más importantes son el músculo estriado, llamado también esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco, que está exclusivamente en el corazón. Nuevamente es una clase del doctor Munilo, y que hoy día me fue a visitar allá en la oficina, ¿no? O sea, esto ya lo estudiaron en histología, por lo tanto, sus bases de histología van a ser muy importantes. Comencemos con el músculo estriado. El músculo estriado, llamado también músculo esquelético, también se le llama estriado, bueno, porque tiene rayas, ya saben que las estrías son rayas. También se le llama músculo rojo, debido a que su principal proteína es la mioglobina. La pregunta que van a tener en el examen es: ¿por qué la mioglobina es roja? Y la respuesta es porque tiene un átomo de hierro. Y por eso comer carne es buena para la gente que es anémica. ¿Quién es la gente anémica en esta facultad? Las damas. 50 mujeres de las estudiantes de medicina son anémicas, según la última investigación que hizo el MINSACA. Así que por lo menos tomen desayuno, o si no, coman bien, coman músculo estriado. También se le llama rápido debido a que su conformación histológica, que deben recordar a través de la sarcómera, permite una contracción intensa, rápida. Se le llama también músculos externos porque están rodeando externamente al esqueleto, y también voluntario porque obedece a la voluntad, ¿no? Brazo sube, miembro superior baja, ¿no? Es voluntario, totalmente voluntario. Representa en una persona atlética como yo el 40% del peso corporal. En una persona más llena de grasita ya no será 40% del peso corporal. Por eso que ellos sufren, ¿no? Los obesos sufren una serie de situaciones. Tiene sarcómera, que viene a ser la organización de las proteínas contráctiles, y gracias a la sarcómera es que se tiene una contracción rápida y potente. Su metabolismo es aeróbico. Ahora nos referimos al estudio que ustedes hicieron en bioquímica, ¿sí? Aeróbico significa que depende del oxígeno, pero también cuando el ejercicio es muy intenso o muy rápido, ejemplo, una carrera de 100 metros planos, el músculo es capaz de hacer respiración anaeróbica. Recordarán por sus amplios estudios en bioquímica que la respiración anaeróbica se da en bajas concentraciones de oxígeno, y lo que se hace es que se forma ácido láctico, ¿no? Ácido láctico. Ese ácido láctico, obviamente, se produce porque el organismo necesita moverse. Claro, Usain Bolt necesita ganar por 100 metros planos, pero cuando llega, queda con una deuda de oxígeno. O sea, tiene que recuperar esa energía. Y es una energía que se recupera a altas dosis, porque cada molécula de ácido láctico da más o menos 2 ATP, mientras que recuperar todo esto necesita 6 ATP. O sea, como que no conviene, ¿no? Pero bueno, ya tiene la medalla de oro. Pero tienes que ventilar, oxigenar para pagar tu deuda de oxígeno. ¿Eso qué significa? Que tienes que deshacerte del ácido láctico, porque si tienes mucho ácido láctico, tu cuerpo cambia de pH. Cuando tienes mucho ácido láctico, tienes acidosis láctica, que es una situación muy peligrosa. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, donde ocurren pues todos los cambios metabólicos que ustedes estudiaron en bioquímica. ¿Dónde? En el hígado. Y tiene un nombre. ¿Cómo se llamó, según sus estudios de bioquímica? El ciclo de Cori. ¿Te das cuenta? Por eso te permito que te sientes ahí adelante con ese peinado medio raro que traes. El ciclo de Cori. Entonces el músculo, para sacar energía rápida, se fermenta, ¿no? Ese tipo de respiración se llama fermentación y produce ácido láctico. Como el ácido láctico es tóxico, por la sangre va al hígado,
Y el hígado, otra vez con la piruvato deshidrogenasa, lo vuelve a transformar en glucosa, y la glucosa regresa a la sangre para que el cuerpo tenga mayor cantidad de energía. Pero el gasto inicial es de 2 y el gasto final es de 6, o sea que al final uno termina perdiendo 4 ATPs. Por eso que esto no puede ser mantenido mucho tiempo, ¿no? A eso se le llama la deuda de oxígeno y a eso se le llama el ciclo de Cori, el ciclo de Cori. Además, el músculo esquelético es reserva de glucógeno. ¿Qué cosa es el glucógeno? Está durmiendo. ¿Para qué vienen? Quédense en su casa, ellos se ven más rico. Ponen el aire acondicionado. ¿Qué cosa es el glucógeno? Habla. Una molécula orgánica. ¿Qué más? Es la reserva energética del cuerpo humano. ¿Cuáles son los órganos que reservan glucógeno? Hígado y músculos. ¿Dónde hay más? Tejido adiposo. Ya tengo que pegar. Estoy hablando del hígado o del músculo. ¿Por qué me hacen molestar? ¿Sí? ¿Dónde hay glucógeno? En el cerebro. No hay mucho, pues, principal cantidad de glucógeno. ¿Dónde es? ¿Dónde es? En el hígado y en el músculo. ¿Quién tiene más? El músculo. Del medio kilo de glucógeno que hay, más o menos hay 400 gramos en el músculo y 100 gramos en el hígado. ¿Cuál tiene mayor biodisponibilidad? El hígado. O sea, a pesar de que el hígado tiene menos, ese cuerpo lo puede utilizar para conseguir energía. En cambio, el músculo es egoísta. El glucógeno del músculo solamente sirve para el músculo. ¿Te das cuenta? Solamente sirve para... Por ejemplo, ahora el expresidente enfermo que quiso dar un golpe de estado se puso en huelga de hambre. Huelga de hambre. Lo primero que se agote en la huelga de hambre, ¿qué cosa es? El glucógeno. ¿Qué glucógeno? El del hígado, porque el glucógeno del músculo se queda ahí hasta cuando el músculo lo requiere, imagínate, ¿no? Hasta cuando el músculo lo requiere. O sea, es más egoísta, el glucógeno del músculo es más egoísta. Muy bien, bueno, eso no es fisiología, eso es bioquímica. Si no saben eso, si les pregunto eso y no saben, no me echen a mí la culpa. ¿Sí? ¿Quién es estudió bioquímica? Guija, ya lo llamaré pues a doctor Guija. No. ¡Guija, ven! Llámalo a Henry o al doctor Emilio para que vean lo que no sabe, qué cosa es enfermo, no sabe qué es glucógeno, no sabe glucógeno, no sabe nada. ¿Cuáles son los tipos de enlaces que tiene el glucógeno? Ya, mejor no digo nada. Muy bien, vamos a la fisiología. Bueno, la histología es importante, ya se dieron cuenta. Si no saben histología van a tener graves problemas en renal. En renal, si no saben histología, les puede ir mal. Así que vayan revisando la histología del riñón. Bueno, la sarcómera es esta organización de proteínas, este es de mi época, ¿no? Donde lo rojo era la banda A, se le puso ese nombre porque era anisotrópica, o sea, al microscopio óptico cambiaba de forma. También se le llama filamentos gruesos. Y ahí está la miosina, que es la proteína estructural. La banda I se le llama banda I por isotrópica, significa de que no cambiaba mucho de forma. Un filamento delgado y que se estiraba, ¿no? Que se estira. La banda I tiene otra proteína importante que es la actina. La actina. ¿Correcto? Cada célula muscular se le denomina fibra. Hay que tener cuidado. Eso es lo primero que les enseñan los profesores de histología. Cuando uno estudia tejido conectivo, hay 3 tipos de fibra. ¿Cuáles son las fibras del tejido conectivo? ¿Cuáles son? Fuerte, total. Estos son los únicos que he estudiado. ¿Cuáles son? Elásticas, colágenas y reticulares. 3 tipos de fibras. Pero las fibras son un complemento de la sustancia morfa. ¿Sí? En el tejido muscular, el término fibra se refiere a la célula. ¿Está claro?
Cuando yo digo una fibra muscular, estoy hablando de una célula muscular. Entonces, el sarcolema es la membrana de la fibra muscular. O sea, el sarcolema es la membrana de la célula muscular. No tiene uniones. O sea, es como las pilas de tu casa. Cuando colocas las pilas en tu control, supone que tu control de televisor tiene 2 pilas. Cada una de esas pilas sería como una fibra muscular estriada. Está separada. No me puedo alejar mucho. La principal función del sarcolema de la membrana es conducir la onda eléctrica de despolarización. ¿Ya? ¿Para qué sirve el sarcolema? Estoy hablando. ¿Para qué sirve el sarcolema? ¿Para qué sirve el sarcolema? ¿Para qué? Para conducir la onda de despolarización. ¿Ya? ¿Entiendan? ¿Entiendan? Ok. Muy bien. Este dibujo es un poquito más completo. Vamos a deslidarlo. Entonces la sarcómera tiene una membrana que la rodea que se llama sarcolema. El sarcolema tiene unas invaginaciones, o sea, unas entradas que se llaman ¡Munive! Se llaman túbulos T, túbulos transversales. ¿Sí? El sarcolema, que es la membrana, tiene unas invaginaciones. Estas formaciones, ¿estas se sabe lo que es? Mitocondrias. Las fibras musculares tienen bastante mitocondrias porque utilizan bastante energía. Y este de acá son el retículo sarcoplasmático. O sea, el retículo endoplasmático. Función del retículo endoplasmático. Reservorio de calcio. Almacén, siéntate acá, hermano, porque esto da vergüenza. Ustedes vayan hacia atrás, ¿no? Así es, almacén. En este caso de calcio. ¿Okay? Ahí se almacena el calcio, el retículo endoplasmático, que se llama sarcoplasmático. La palabra sarco significa carne, sarcófago. ¿Okay? Muy bien. Entonces tenemos los túbulos T, llamados también sarcotúbulos. Estos túbulos T se les llama así porque son transversales, son horizontales y son transversales. Y estas prolongaciones lo que hacen es llevar el estímulo eléctrico a las profundidades de la fibra, o sea, a las profundidades de la célula. Se profundiza en la unión de la banda A con la banda I, en esta intersección. Interesante, ¿no? Todo esto es histología. Permite la despolarización. Esta despolarización que viaja por la membrana se penetre dentro de la célula. ¿Para qué? Para que llegue a las otras membranas. Entonces, este es un sistema de membranas. Va a estimular a la membrana de la mitocondria. La mitocondria también almacena calcio, pero más calcio hay en el retículo. Entonces, cuando el impulso viene hasta el retículo va a soltar el calcio. ¿Sí? El citoplasma se le llama sarcoplasma. Y no olvidar que el retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico lo que tiene es calcio. ¿Está bien? Muy bien. El retículo sarcoplasmático tiene unas formaciones a manera de depósito mayor que se llaman las cisternas terminales. Esas se asocian al túbulo T justamente para que la despolarización permita la salida del calcio que está almacenado ahí. ¿Ven? Dios existe, esto no está hecho al azar, ¿no? Está hecho con una perfección inimaginable. Así es. ¿Te das cuenta? A esta formación se le llama histológicamente la triada. ¿Por qué está formada la triada? Un túbulo T y 2 cisternas. ¿Correcto? ¿Qué hace el túbulo T? Lleva el estímulo. Lleva el estímulo. ¿Para qué? Para que las cisternas boten ¿qué? Calcio. Se dan cuenta que el calcio actúa como un segundo mensajero muy importante. Muy bien. Listo. Este es fácil. Uno, ¿qué cosa es? Banda. ¿Qué proteína tiene? Miosina. Miosina, enfermo, miosina. ¿Qué cosa es 2? Banda I. Banda I, ¿completa o la mitad?
la mitad. Recuerden que la banda I va de un sitio a otro sitio. O sea, la 3, ¿cómo se llamaba esa? Línea Z. De una línea Z hasta una línea Z se llamaba la sarcómera. Es histología. No me vengan a llorar. ¿Correcto? Esta es histología. Ok. Ya. Vamos a ampliar más. ¿Cómo se llama la membrana? ¿Cómo se llama? Sarcolema. ¿Para qué sirve el sarcolema? Para que vaya el impulso eléctrico. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta imaginación? Túbulo T. ¿Para qué sirve el túbulo T? Para que el estímulo se profundice dentro de la célula. ¿Está bien? El sistema de membranas que está involucrado ahí forma mitocondrias y retículo endoplasmático o sarcoplasmático. ¿Está bien? ¿Cómo se llama esta estructura que estoy señalando? Dos cisternas más el túbulo T. ¿Cómo se llama? Triada. Ya está. ¿Ven? Acá están aprendiendo por fin. ¿Ven? Después de que los han jalado 3 veces en histología, recién aprenden la histología. Así. Muy bien. Entonces, la importancia del calcio que está acá almacenado se va a ver en su acción en cada una de estas proteínas que vamos a tener que ir descubriendo qué cosa tiene. Número 1. Sarcolema. Sarcolema, pues. 2. 3. Retículo. 4. Cisterna terminal. 5. Túbulo T. Yo creo que le voy a poner un dibujito y me lo voy a jalar. Triada. 6. Triada. Muy bien, muy bien. Ya está. Por fin, por fin. Te llegas a tu casa y dices, por fin entendí lo que me estaban enseñando. Por fin. Ahí viene la despolarización, se profundiza por el túbulo T, llega al sistema de membranas, pasa por la mitocondria, hace algo en la mitocondria, pero no es motivo de esta clase, será motivo de otra clase. El asunto es que llega hasta las cisternas terminales, la despolariza, ven cómo la está despolarizando, y entonces se libera el calcio que está almacenado ahí. ¿Cuál es el destino de ese calcio? Obviamente las proteínas contráctiles. Significa que debe haber una proteína contráctil que tenga receptores para el calcio iónico. Recuerden que el calcio tiene valentía 2. Entonces tenemos toda esta estructura que ya hemos visto. Pero yo quiero saber más, entonces el filamento delgado, voy a ver cuál es el sistema de proteínas que tiene aquí para poder descubrir cuál es el que recibe el calcio, ¿no? Porque estamos atentos a que el calcio salió y el calcio debe generar alguna modificación fisiológica. Y la banda A también tiene una proteína, ya sé que es la miosina. Esa miosina también va a tener una estructura, porque al final la contracción es la interacción entre la miosina y la actina. ¿Está bien? La unión actina-miosina. Entonces vamos por ello, vamos por ello. Antes de pasar, yo creo que está claro para todos acá en la sala de que la contracción va a estar definida por la cantidad de calcio que salga de las cisternas. ¿Está bien? Y por lo tanto, la relajación estará definida por lo contrario, por el regreso del calcio a las cisternas o la salida del calcio al extracelular. Por eso uno de los ejemplos que es transporte mediado de transporte activo secundario es justamente el ejemplo que ocurre con el calcio. ¿Alguien se acuerda de la clase que di hace 2 semanas? El intercambio, pues el intercambio, donde había una bomba de sodio y potasio que metía sodio y otra bomba colateral que sacaba el calcio. Muy bien, estudien. Muy bien. Miren, el calcio ingresa, en este punto 1, un canal de calcio, ingresa el calcio, se fosforila, y cuando ingresa el calcio, ¿sí?, lo que hace es que el calcio que está almacenado en el retículo, ya sabemos nosotros que lo puede sacar el estímulo eléctrico, pero el mismo calcio cuando ingresa también contagia de que el retículo saque más calcio. ¿Qué mecanismo de retroalimentación será ese? ¿Positivo o negativo? Positivo.
Entra calcio y sale más calcio, y entra más calcio y sale más calcio, sale más calcio, hasta que te sale todo el calcio. Esta proteína que genera eso se llama la rianodina. ¿Cómo se llama? La rianodina. O sea, este es un mecanismo de retroalimentación que se llama rianodina. El calcio sale y se va a unir con las proteínas contráctiles. Esa es la historia que me falta contarles. Pero ya yo me doy cuenta que la contracción es dependiente del calcio, que haya bastante calcio. Ya sé de dónde sale, ya sé cómo entra, ya sé cómo se va a aumentar. El retículo tiene una función importante, ¿correcto? Ahora, cuando ocurre la relajación, significa que es lo contrario. Significa que va a haber un canal que lo va a botar. Eso ya los expliqué en la primera clase. Pero acá hay otra situación interesante. Doctor, este calcio que salió del retículo, ¿cómo lo regreso? Entonces ahí hay una bomba de calcio que lo regresa. ¿Sí? Esa bomba de calcio que lo regresa, ¿ven? Acá está el calcio saliendo, pero ahora lo va a regresar. Se llama bomba del calcio del retículo sarcoplasmático número 2. Para sus amigos se llama cerca 2. Entonces esa bomba, la cerca 2, lo que hace es que una vez que el calcio realizó su función de contracción, ahora ya no lo necesito, ya se contrajo, ahora se va a relajar el músculo. Bueno, el calcio no puede quedar en la superficie de la célula, sino la célula se muere. Por eso cuando uno compara la membrana del retículo con la membrana de la mitocondria, la membrana de la mitocondria es más potente. Porque cuando ya uno está mal, a uno le da un infarto, la membrana de la mitocondria ya bota todo el calcio. Entonces hay una gran cantidad de calcio en las células musculares que el músculo se muere. Y antes no se sabía eso. Entonces cuando a una persona le da un infarto, inmediatamente uno le pone oxígeno. Le pone un calmante para el dolor y le da oxígeno. Pero resulta, personas que se salvaban y había personas que se morían. Lo que se llamaba la paradoja del oxígeno. ¿Cuál era la clave? ¿Qué es lo que pasaba? De que tú salvabas a la persona mientras la membrana de la mitocondria estaba indemne. Pero apenas la membrana de la mitocondria se lesiona y comienza a botar el calcio, listo. Se va para La Habana. Repite conmigo y conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, ya estás. Ya está frito pescadito. Eso ocurre aproximadamente a las 6 horas del infarto. Eso uno tiene que actuar muy rápido. El mejor lugar para que te dé infarto, ¿dónde es? En el hospital, para que te den oxígeno antes de las 6 horas. ¿Te das cuenta? Para darle licencias a las ambulancias en otros países, en otras ciudades, le miden el tiempo. Si llegas antes de las 6 horas al lugar donde llaman la ambulancia, te dan la licencia. Acá llamas a una ambulancia y viene a las 2 horas. Muy bien. Muy bien, esto se llama la cerca 2. La cerca 2 es una bomba muy potente que lo que hace es recuperar el calcio. Es tan potente que la tengo que tener frenada. La freno, la estoy frenando. ¿Cómo se llama ese freno? Se llama fosfolambán. Entonces, cuando el calcio está muy abundante, inmediatamente se fosforila la fosfolambán y quita el freno. Al quitar el freno, actúa la cerca 2 y la cerca 2 recoge el calcio. Y de esa manera se recupera el calcio que está en el citosol, ¿sí?, en el protoplasma, y se mete al retículo. Recuerden que el calcio nunca puede estar solo, aislado, libre en el citoplasma. O está unida a una proteína, calmodulina, calcio, calmodulina, etc., o está empaquetada dentro del retículo sarcoplasmático. Si no se puede, ya la tengo que evacuar. Acá falta una bomba para que la evacúe, ¿no? Una bomba de intercambio. ¿Qué cosa es el intercambio? El antiporte, pues, contra transporte. Transporte activo secundario. ¿También llamado? Contratransporte. Contratransporte. Ya está. Eso solamente ha pasado una semana, ya se olvidaron. Bueno, listo. Ahora vamos a ver lo que pasa con el calcio. Para saber lo que pasa con el calcio, voy a investigar cómo son las proteínas contráctiles.
Pero doctor, usted no dijo que era actina y miosina. Sí, pues, pero vamos a ir a la clase profunda que da pues el doctor Munir. La actina, los filamentos finos o delgados, tiene 3 proteínas. La primera se llama lactina, la segunda se llama la tropomiosina y la tercera se llama la troponina. En realidad son sistemas de proteínas, pero antiguamente se le daba el nombre singular porque no teníamos tan buenos microscopios. La proporción es que hay 7 actinas por cada tropomiosina y por cada troponina. La proporción es de 7, 1, 1. 1, 2, 3, 4, China, Samba, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, estas 7 están asociadas con este pedazo verde que viene a ser la tropomiosina y con este sistema de proteínas que parecen 2 huevos, uno rojo, uno blanco, en un plato negro. Esa es la troponina. O sea, son sistemas proteicos. ¿Eh? La más grande, el filamento delgado, es la actina, la que se conoció primero. ¿Cómo es la actina? Vamos a ver cómo es la actina. Los filamentos finos delgados de actina tienen 2 tipos de proteínas. Un monómero, ustedes ya saben por bioquímica lo que es un monómero, que se llama la actina G, o también llamada actina globular. Esta es como si fuese una perla. Aunque ahora las chicas ya no usan collares de perlas, ¿sí? Imagínense ustedes un collar de perlas. Una perlita sería el monómero de actina G. ¿Se entiende? Y cuando yo junto 300 perlas, a eso se le va a llamar la proteína F o actina F. La actina F no es otra cosa que un conjunto de más o menos 300 monómeros. Doctor, pero usted decía que eran 7. Fisiológicamente me interesan 7. Histológicamente se relatan 300. La histología y la fisiología no siempre van de la mano. Ahora, estas son dos cadenas, o sea, 2 collares de perlas que se entrelazan. ¿Ves? Unas perlas de color magenta y otras perlas de color amarillo. Y eso viene a ser la proteína G. La proteína G, perdón, la actina G y la actina F, ¿no? Esta es la actina en general. Una solita, ¿cómo se llama? Actina G. Y cuando hago una cadena, ¿cómo se llama? Actina F. Bien facilito. Ya está. Ahora veamos la tropomiosina. La tropomiosina es una proteína más condensada, que son cadenas helicoidales que se consolidan. Parecen un cordón trenzado, como si fuesen los pasadores de su zapatilla. Y se ubican en los surcos de la doble cadena, o sea, de las perlas, justamente para darle estructura a las perlas. Cada molécula se extiende por 7 monómeros de actina G. 7 monómeros de actina G. Esa es la parte fisiológica. Ahí está la tropomiosina. ¿Ves? Esa es la tropomiosina. Entonces, si junto todo esto, ya más o menos voy a armar mi rompecabezas, ¿no? Me falta la troponina. En realidad, la troponina es un complejo de 3 proteínas. La primera se llama troponina T. ¿Por qué se llama troponina T? Porque esa está unida a la tropomiosina. ¿Qué cosa era la tropomiosina? La tropomiosina era esta. O sea, la troponina T va a estar pegada a la tropomiosina. Es la que le va a dar la primera estructura. Esa es la troponina T. Luego viene la troponina C. ¿Por qué se le llamó troponina C? Porque esa es la que se une con el calcio. Se une hasta con 4 iones de calcio. Salvaje. Y después está la troponina I, que se le dio ese nombre porque es la que inhibe. O sea, la que no permite que tengamos tetania, no permite que tengamos contracción permanente, la troponina I, ¿correcto? Entonces, cada complejo de troponina está unido a una molécula de tropomiosina, o sea, al cordón verde. ¿Te das cuenta? Ahí está la troponina T. ¿Por qué se llama T? Porque esa se junta con el cordón. ¿Cómo se llama el cordón? Tropomiosina. Ahí está, ¿ves? Después está la troponina, esta es la tropomiosina. La troponina C, ¿por qué se llama troponina C? Porque esa es la que tiene los receptores para el calcio. ¿Cuántos iones? 4.
Muy bien, hasta 4 iones de calcio. Felizmente son inteligentes. ¿Cómo será el día que estudian? Que inauguren su cerebro. Será un día maravilloso. Espero no morirme, espero ver eso. Que una clase que fluya, que yo pregunte y todos contesten en abundancia, no aislado, como el que grita, no todo lo demás, durmiendo, no te duerme, se le sale la saliva, está cabeceando. Así es. Y tenemos la troponina ahí. ¿Por qué se le puso ahí? Porque es la que inhibe. Doctor, ¿cómo es eso que inhibe? No permite la unión de la actina con la miosina. O sea, no permite Esa es la inhibidora. Esa es la que nos permite relajarnos. Relajar. Muy bien, entonces hasta ahora ya sé que los filamentos delgados están formados por la troponina T, ¿está bien? La troponina C, que es fijadora del calcio, hasta 4 iones, y la troponina I. ¿Cómo interactúan? ¿Cómo interactúan? Vamos a ver si es que lo entienden. Si hay poco calcio, ¿hay contracción o no hay contracción? No hay. No hay contracción. ¿Dónde se guarda el calcio? En retículos sarcoplásticos. Retículos sarcoplásticos. O también puede ingresar por los canales de calcio del exterior. ¿Correcto? Eso vienen a hacer. Muy bien, pero cuando hay bajo calcio, entonces yo voy a tener, estas son las actinas, ¿está bien? Pero no estoy viendo la actina así, como se lo mostré. Estoy cortando y estoy viendo la actina así. Para que entiendan eso, han debido estudiar anatomía, ¿sí? Para que sepan cómo son los cortes. ¿Han estudiado anatomía? Sí, entonces me están entendiendo. Este es un corte transversal, ¿ves? Y ahí está ese cordón que le da estructura. ¿Cómo se llama ese cordón que le da estructura? Tropomiosina. Ahí está la tropomiosina. ¿Este? Le da estructura. Y acá, ¿qué me falta? Las troponinas. Muy bien. Hay una que está pegada a la tropomiosina. ¿Cómo se llamará la que se pega a la tropomiosina? La troponina T. Troponina T. Ahora sí aparecen alumnos. Esa es la troponina T. ¿Está bien? Muy bien. Luego hay una troponina La C. que es la que se une con el calcio. ¿Cómo se llama esa? Sí. Muy bien. Pero en este caso no hay calcio o hay poco calcio. Usted está tranquila. Troponina T. ¿Cuál me falta? El inhibidor. Ahí está la troponina ahí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo están protegiendo la actina? Porque la que se tiene que pegar con la miosina es la actina. Entonces, esta proteína la está protegiendo, cubriendo. Es como el hermanito celoso. Viene tu enamorado y te quiere dar un besito y el enfermo está ahí al costado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace tu enamorado? Como que le da diazepam. ¡No! ¡No! ¿Cómo le vas a dar diazepam a un niño? Eso se le da a los suegros. Muy bien. Eso me he contado. Esa es la troponina ahí. La troponina. ¿Te das cuenta? La cabeza de la miosina, ahí está el enamorado, ¿eh? Está por loco para darle el beso a la actina y ahí está el inhibidor. Ahí está el miserable ahí que no te deja, ¿no? Vamos a la sala a ver televisión. Se sienta al medio, miserable. Así es. Ok. ¿La solución qué cosa es? ¿La solución cuál es? Entonces, la miosina no se puede juntar con la actina. No se puede. Entonces, la solución es, esa parte de la miosina se llama fracción S1. Concepto también de histología. Ahorita voy a ir a hablar con un niño, ¿no? Entonces, la solución es aumentar el calcio. Calcio. ¿Te das cuenta? El calcio es como la propina que le das al chibolo, pues. Oye, toma 5 soles, anda, cómprate un helado. Toma 10, anda, cómprate 4 helados y regresa en 4 horas, ¿no? Una cosa así. Entonces, el calcio, en abundancia, ¿qué va a hacer? Todo el sistema ya está preparado. Pero ustedes se dan cuenta de que hay una modificación. Así estaba inhibida y ahora ya no. Como hay calcios, en este caso yo solamente he dibujado 2 iones de calcio, pero ustedes saben que son 4. hasta 4. ¿Ves? El calcio, al entrar a los receptores, modifica la proteína. Recuerden que las proteínas cambian de forma. Como que lo jala, ¿ves? Este es el helado, estos no son los 5 soles, le hacen, se va a comer su helado. Entonces se baja y tú aprovechas.
y tú aprovechas. ¿Sí? Se va y tú aprovechas. Entonces, la miosina logra unirse con la actina. Entonces, ahí empieza la contracción. ¿Ves? Ahí empieza la contracción. Algo le pasa a ese sistema. Ya está. Ok. Ahí está. ¿Cierto? Y empieza la contracción. ¿Entendieron? Muy bien. Ya entendieron. Por lo tanto, lo que faltaría es saber cómo llega esa cabeza S1 ahí, ¿no? O sea, esa cabeza. Entonces, esa es parte de los filamentos gruesos. Los filamentos gruesos están hechos por miosina. La miosina tiene dos partes, dos segmentos. La meromiosina liviana, miren mi cuerpo, meromiosina liviana, no te rías, enfermo. Y mira mi brazazo, ese se llama meromiosina pesada. ¿Te das cuenta? Bueno, así era cuando era joven. Meromiosina liviana, mi cuerpo, yo era delgadito. Y meromiosina pesada. La meromiosina pesada tiene dos fracciones, S1 y S2. Vamos a dibujarlo. Ahí está la meromiosina liviana, mi cuerpo. Acuérdense, doctor chiquito, delgadito. ¿Sí? No te rías que voy y te doy. Y la meromiosina pesada, ahí está, el brazo de doctor chiquito potente, ¿ves? Ahí está, meromiosina pesada, heavy. Esta H es heavy en inglés, ¿no? Y lo que ocurre, yo creo que me estoy quedando sin fin en esta vaina, ahí está. Esa es la fracción S2 y esa es la fracción S1. La fracción S2 y S1 tienen capacidad de contracción, o sea, se mueven. ¿Sí? Es como si fuese mi brazo, que yo agarro una cadena y jalo la cadena, que es elástica, ¿no? La cadena está apoyada en esa banda Z y yo la jalo para hacer la contracción, ¿no? Así como cuando se hace ejercicio, ¿no? En el gimnasio. ¿Ves? Ahí tiene la primera angulación y ahí está la segunda angulación. O sea, primero el brazo o el codo, si ustedes quieren, y después la muñeca, ¿no? Esa sería la analogía. Las fracciones son fracciones proteicas, L1, L2, L3. El asunto es que estamos estudiando fisiología, queremos saber lo que pasa en general. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un filamento delgado, esto es lo que va a ocurrir. ¿Ven? En dos partes. Primero se pone en contacto y después se jala. Y el filamento delgado se contrae, ¿no? Se acerca con el otro filamento delgado. Se borra la zona H. A ver, ¿quién sabe qué es la zona H? La zona H. La zona H. Cuando uno estudia pues, histología, la sarcómera, la parte básica, el piso de la sarcómera, porque ¿dónde comienza la sarcómera? En la línea y hasta la otra línea, así es. Y en la base, esa viene a ser la zona H, ¿cierto? Entonces cuando se cierra, ¿no? Se cierra la contracción, se pierde el piso, ya no se ve el piso que es la zona H, ¿no? Así sería. Entonces, ¿qué eventos ocasionan esto? Bueno, el sistema nervioso indica que tenemos que mover un músculo. Entonces se libera acetilcolina, se reúne lo que se llama la placa motora y lo que va a ocurrir es una despolarización. ¿Qué cosa es una despolarización? Es un cambio de la polaridad normal de la célula. ¿Qué carga tiene normalmente la célula? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Camacho? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el cloro, no. Los iones que entran en juego son sodio y potasio. ¿Sí? Por la salida del potasio. ¿Por qué es más permeable el potasio? ¿Por qué es más chiquito? El sodio pesa 23 y el potasio pesa 39. El número atómico del sodio es 11, el número atómico del potasio es 17. ¿No? ¿Por qué?
Es más permeable primero porque hay más cantidad de canales de potasio de fuga. No son solamente los canales de sodio y potasio. Y segundo, es más permeable porque tiene un radio iónico más chico, o sea, tiene menos agua acompañando. Entonces el potasio para saliendo, y como sale, se carga negativamente. Entonces, cuando una célula se despolariza, cuando pasa de ser negativa a positiva, ¿no? ¿Qué debe ocurrir para que se vuelva positiva? Que entre el sodio, entonces aumenta la permeabilidad del sodio, el sodio ingresa y se vuelve positiva. ¿Eso cómo se llama? Despolarización del sarcolemo. Pero ya sabemos lo que pasa cuando se despolariza el sarcolemo, o sea, la chispa eléctrica del sarcolemo. Corre por los túbulos y se imagina hasta llegar a la triada, para despolarizar el donde está el calcio que sale se une con la troponina. ¿Hasta en cuántos iones? 4. Algo están aprendiendo, ¿ves? Algo están aprendiendo. Okay. Voy a creer en el género humano una vez más. Muy bien. El calcio unido a la troponina C le cambia la forma. O sea, es el niño que se va a comprar su helado y entonces ahora sí hay la unión de la actina con la miosina. Se inclina, se moviliza, ¿sí? Hay energía ahí, pero justo esa cabeza, S1, que es la que está contrayendo, que está jalando el filamento delgado, que está uniéndose con la actina y jalando, ¿sí? Tiene ATPasa, qué curioso, ¿no? Entonces una vez que se activa, se suelta, se activa y se suelta, se activa y se suelta, ¿no? La cabeza se separa, el ATP la endereza y el calcio regresa al retículo por una bomba. Por una bomba. ¿Cómo se llama esa bomba? Cerca 2. ¿Cómo se llama la bomba que regresa el calcio al retículo? Cerca 2. Que está frenada. ¿Cómo se llama el freno? Fosforilabam. Bueno, ya no sé. Y así ocurre la relajación. ¿Está bien? Ya, en dibujito, para los que tienen memoria. ¿No? Y dice, no hable dibujito, porque ahora solamente ven puro Netflix. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Llega la acetilcolina al receptor y se abre el canal. ¿Qué canal? ¿Qué es lo que tiene que ingresar para despolarizarse? Sodio. Entonces tiene que ser un canal de sodio, pues ingresa el sodio. Se despolariza, se vuelve positiva la célula. Esa despolarización corre, penetra ¿dónde? Al túbulo T. ¿Y que despolariza qué cosa? A las cisternas terminales para que salga el calcio, que se va ¿a dónde? A la troponina C. Okay. Si yo quiero saber de un paciente si ha tenido un infarto muy grave, ¿qué troponina le pido? A la I. Troponina C, pues enfermo, troponina C. Vamos a ver cómo le va a ese paciente. Doctor, la troponina C está normal. ¡Ay, perfecto! Ha sido un preinfarto, ya se recuperó. Así es. Muy bien. ¡Listo! Veamos un poquito más. La contracción muscular estriada es muy interesante y a veces se aísla el músculo para poder estudiar. Entonces, cuando uno estimula el músculo de manera aislada, uno se da cuenta de algo, de que el estímulo nervioso, este de acá es el nervio, actúa rápidamente, despolarización, repolarización, mientras que el músculo responde lentamente, ¿ven? Lentamente. O sea, hay un periodo entre el estímulo nervioso, que es muy rápido, y un periodo de latencia, así se llama, un periodo de retraso, un delay entre la acción del nervio y la acción del músculo. ¿Ves? No es inmediato. ¿Okay? Eso se mide. Entonces, por ejemplo, el día de hoy ha venido a visitarnos una profesora. Esta profesora le dio una enfermedad bastante severa. ¿Sí? Ella está escribiendo un libro acerca de su experiencia. Está muy recuperada, nos ha dado mucho gusto verla. Ella ha tenido el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Imagínate.
Y ella tuvo su enfermedad más intensa, octubre, noviembre. En diciembre ya estaba mucho mejor. Entonces, para saber cómo va ella avanzando, lo que se hace es esto, ¿no? Se estimula y se ve cómo reacciona el músculo. Evidentemente que un síndrome de Guillain-Barré, el periodo de latencia es más lento. Tú lo estimulas y el músculo recién actúa, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es estimular, estimular, estimular para que esto se recuerde, para que se vuelva a regenerar. Es lo que se llama la neuroplasticidad. Esa es la importancia de la fisioterapia, ¿no? Ejercitar, ejercitar, ejercitar. Doctor, ¿eso que usted está diciendo en el músculo ocurre también en el cerebro? Sí. La neuroplasticidad, o sea, hoy día vayan a su casa, entren al baño, apaguen las luces, pónganse frente al espejo, después respiran profundamente y prendan las luces. Y lo que ven ahí, a lo mejor es un estudiante de medicina. Pero tú dices, pucha, ya jalaste 2 veces, vas a ir a trica, ¿no? Entiende de que existe la neuroplasticidad. A lo mejor lo único que tienes que hacer es estudiar más horas o leer más, ¿sí? O dedicarte a investigar un poco más. Entonces, maravilloso que ella ya esté caminando, ¿no? Camina muy mal, todavía así con su andador, no, pero joven, ¿sí? Y está escribiendo un libro, o sea, una investigación vivencial de cómo la trataron, de cómo fueron las pruebas, etcétera, 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 que va a ser muy importante. Se va a presentar en la Semana de la Bioética, que ustedes saben, ese noviembre, ¿no? Va a estar muy interesante para saber esto. Este es el periodo de latencia, ¿ves? Este periodo de latencia es normal. Cuando el periodo de latencia se alarga, significa que tu músculo no está respondiendo adecuadamente. Algo puede estar pasando. Uno de esos síndromes es el síndrome de Guillain-Barré. ¿Sí? ¿Qué más? El músculo esquelético, cuando se estimula, como tiene este periodo de latencia, que es un poco más largo, ¿ves? Se está contrayendo y cuando ya se va relajando, es pasible, o sea, uno es capaz de volverlo a estimular y volverle a dar un impulso. Y ese impulso nuevo se suma al anterior y miren esta contracción, es más grande. ¿Sí? Es más grande. A eso se llama la suma, la sumatoria. La sumatoria. O sea, yo puedo hacer lo que se llama reclutamiento de fibras. La vez pasada, unos alumnos de física, voy a enseñar un poquito de física, me dice, doctor, mire este señor, se llama Anatoly, ¿lo han visto en YouTube? Ah, sí. Se hace que es barredor. Ajá. Y es todo flaquito, ¿sí? Entonces hay unos fortachones que están levantando pesas y Anatoly le agarra y le barra los pies, ¿no? Entonces dice, oye, no fatigues acá, ay, disculpe, señor. Eso es su pesa, sí. Entonces le agarra con una mano y agarra así la pesa y va. Nosotros lo miramos, nosotros que no. O sea, una persona tan delgada, ¿cómo puede levantar un peso tan alto? Con la sumatoria. ¿Sí? El músculo esquelético es capaz de hacer eso. ¿Sí? Acá había un jugador de fútbol, le llamaban el Chorrillano Palacios. Pregúntenle a sus papás, jugador de selección. Era bien delgadito, flaquito, sacaba la lengua y se caía de cara, así de flaco era. Metía goles de media cancha. O sea, nadie podía entender cómo siendo tan delgado. Las personas ejercitando pueden hacer reclutamiento, como este señor Anatoly. Dice, doctor, ¿y esto cómo se explica? Reclutamiento, o sea, sumatoria. ¿No? La sumatoria. Pones un estímulo, hay la contracción, aprende tu cuerpo a hacer otro estímulo y entonces aprovechas el músculo a la máxima intensidad. Es impresionante. Ahora, cuando tienes muchos estímulos, el músculo lo llevas a la máxima contracción y ya no para. Esto se llama la tetania. Cuando han sufrido un calambre les ha pasado eso. Una de las enfermedades más perversas que hay es el tétanos. Tétanos. Se supone que todos acá en la sala tienen que estar protegidos contra el tétano.
salvo que hayas nacido pues en otro país. Japón, ¿algún japonés? ¿Israelita? ¿Algún israelita? No, entonces todos que han nacido acá en el Perú han sido vacunados. Se protege con una vacuna que se llama la triple. ¿Sí? Levante la mano los que tienen vacuna triple. Así es. Ojo, no pueden ir al hospital si que no te ponen tu refuerzo. ¿Sí? El refuerzo es la doble, difteria y tétanos. El tétanos es el veneno más perverso. Las esporas del Clostridium tetani, ¿ya estudiaron microbiología todavía? Entonces, las esporas del Clostridium pueden estar en una espina de rosa. Se dice que esa es la que se pinchó, pues, la Bella Durmiente en la rueca. ¿Han visto la película? Leyeron a Perrol, leyeron a los hermanos Grimm, leyeron los cuentos de chiquito. Su papá ni los cargaba, ¿no? En vez de darle pecho, le daba la espalda, ¿no? Por eso que ya. Pero como una pinchadita así puede hacer. Tétanos. La gente se pincha, se corta con una plata oxidada en la playa. Bueno, si está en la playa es malo. Depende de dónde estés. Pero si estás cerca al mar no pasa nada. Y se te meten unas esporas de tétano. Yo he visto a niños morir con tétanos. Esto ya no se ve tanto en los hospitales. Pero su cabecita estaba acá. Acá está el colchón. Su cuerpecito ha sido un arco y sus talones estaban en el otro lado. Así, era un arco la pobre criatura. Muriendo lentamente por el tema. Así que vacúnense. Ahora, algo que es importante es entender que para nosotros en medicina las contracciones que debemos proponer para mantener vigorosos los músculos son las contracciones isotónicas. Los músculos sirven para moverse. La relación entre la fuerza y velocidad es una relación inversa. Obviamente tú corres más lento si cargas más peso. Si no, pregúntale al gordo, dale una carrera al gordo. Gordito, que corre 100 metros plano. Le vas a ganar, pues, le vas a ganar. O sea, ¿sí? Aunque no creas, hay gordos ágiles. ¿Sí? Mientras que las contracciones isométricas son un poco más peligrosas o pueden ser muy peligrosas si la persona abusa de las contracciones isométricas. Lo que uno debe promover son ejercicios con contracciones isotónicas, o sea, donde hay tensión más acortamiento. Este es el esquema fisiológico del músculo. El elástico en serie sería el tendón, la carga sería tu cuerpo que quieres mover o el peso que quieres levantar, el elemento contráctil sería pues la actina, la miosina, y el elástico en paralelo sería el tejido conectivo, el sarcolema, el sarcoplasma y todo lo demás, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, una contracción isotónica, una contracción de tensión y acortamiento, el tendón no sufre mucho. El tendón no sufre mucho. ¿Te acuerdas? No te da una tendinitis si es que tú caminas. Te da una tendinitis y juegas pelota pues intensamente, ¿no? El elástico no cambia. Pero si hay acortamiento, el elemento contráctil funciona. El elemento elástico también. O sea, todo el músculo funciona. Y la carga se desplaza, ¿no? Yo estoy caminando, esta es una contracción isotónica. Pero miren ustedes lo curioso, la natación que es hermosa, un hermoso ejercicio, el caminar, el correr. Pero miren ustedes una contracción isométrica. Hay tensión sin acortamiento. O sea, el elástico en serie se estira. O sea, ahí los tendones ya están sufriendo. El elemento contráctil se acorta. O sea, el músculo en sí, la proteína en sí, se está haciendo fuerza y se acorta. El elástico en paralelo lo tiene que sostener porque si se acorta, puede crecer. Y yo tengo que mantenerle la forma. Yo sé que no me están entendiendo nada, pero cuando vean lo que ocurre con un ejercicio isométrico intenso se van a dar cuenta. Recuerden que el elástico paralelo es la envoltura al músculo. Y si yo contraigo el músculo va a crecer, va a hipertrofiarse.
Y prácticamente la carga no se desplaza, o sea, tú haces el ejercicio en ese momento, en ese instante, en ese lugar. Por ejemplo, la halterofilia, levantamiento de pesas. Y puedes hacerlo tan intensamente que puedes llegar a este tipo de cosas, de situaciones, ¿no? ¿Sí? Estos son los físico-culturistas. Miren el elemento que rodea, el elástico en paralelo no cambia, ¿ves? No cambia. Pero como este es un ejercicio isométrico, los vasos sanguíneos están colapsados, o sea, los está cerrando, entonces tienen que buscar una salida. Estas son varices ya. Eso no es normal. ¿Te das cuenta? Eso no es normal. Pero les pagan a estos pobres hombres para que tengan la mayor cantidad de músculo posible. Este joven, si iba a ser campeón mundial, se murió a los 26 años. Se murió a los 26 años. Este sí, además, para tener los músculos más intensamente grandes. O sea, aparte de inyectarse esteroides, aparte de hacer ejercicios, este enfermo tomaba agua destilada. Qué rico. En otras épocas, a mis alumnos que yo les había enseñado física, fisicoquímica, yo les decía así, y este señor ha tomado agua destilada. Y todo el mundo decía, oh. Ya pasaron esas épocas. Háganme recordar si quieren. ¡Espérate! Y entonces este señor, más 26 años, Dios mío, ¿sí? Para tener los músculos más grandes, más voluminosos, tomaba agua destilada. ¿Cuál es la osmolaridad del agua destilada? Cero, pues, cero. Eso ya lo han debido investigar en la primera práctica. Cero. ¿Eso qué significa? De que cómo va a ser la ósmosis. ¿A dónde va el agua? A ni un lado. Ni un ¿A lado. dónde va el agua? Al water, doctor. ¡No! ¿A dónde va el agua? A donde hay más partículas. Entonces, si tú tomas agua destilada, ¿esa agua dónde se va a ir? Dentro de la célula. Entonces se edematiza todas las células. Obviamente se edematiza el músculo y se hace mucho más turgente, pero también se edematiza las neuronas. Y esta persona depresión, mucho se suicida. Terrible. Es terrible. Así es el asunto. Muy bien. Ya, pues ya yo no sé. Una rellena larga. Así. Y a veces están separados y a veces están unidos. Y acá está el maravilloso músculo cardíaco. Yo les voy a dejar en el músculo cardíaco. Y ahí ya vendrá el doctor Ruiz para terminar con algunas características. El músculo cardíaco, miren cómo es como una red, como la red del arco de Fulvito, ¿no? O sea, todas están conectadas, todas están interconectadas. ¿Sí? Cuando están interconectadas se le llama células unidas. En latín se llama syncytio. Entonces, este es un syncytio. En cambio, este no. Estos son aisladas. Y este a veces funciona como células aisladas y a veces como syncytio. O sea, como si estuviesen juntas. Bueno, veamos. En el músculo liso, esta forma especial se llama en histología, ¿cómo se llama? Paparrelleniforme. No. Se llama fusiforme. Siempre me dice, doctor, fusiforme viene de qué? Yo le digo de uso. Y algunos enfermos escriben uso sin H, pensando que es usar. Por si acaso, esta forma es de este aparato que se usó en la antigüedad. Se llama uso. Miren esta foto en el Cusco. La señora con su uso haciendo su lana. ¿Sí? Esta es una rueca. ¿Cómo se llama? Rueca. ¿Sí? Acá en la punta de la rueca hay como una agujita. Ahí es donde se pinchó
la Bella Durmiente. Esta viejita, es una viejita, pero es la mitología de los cuentos de rol o los hermanos Grimm, que son los que escribieron la Bella Durmiente, las dos versiones. Es una bruja. Esa bruja de la roca se llama Norn. Las Norns. Ahí ves, la Norn superior tiene 3 nombres, ¿no? Norn es el grupo, pero cada una tiene su nombre. Y ahí ven ustedes al uso, ¿no? Ellas lo que hacían era tejer el destino de los seres humanos. ¿Se acuerdan de la Bella Durmiente? No. El príncipe que tiene que hacer para llegar a la Bella Durmiente y darle el beso. Le pega. Besarle. Besarle. Su vida es triste, ¿ah? Tiene que convencer a la Norn, o sea, a la bruja, para que lo deje pasar. Porque los otros piensan que iban, la bruja le hacía algunas preguntas, si él no sabía, lo chifaba a cada uno de ellos, es una bruja maldita, ¿no? En cambio, él le cae bien, la ayuda, y entonces la Norn lo deja pasar. Por si acaso, en el año 2016 o 2014, se descubrió por fin uno de los grandes incógnitas de la fisiología. ¿Qué células son las que producen la eritropoyetina? La eritropoyetina es la hormona que produce los glóbulos rojos. En la actualidad se llama las células Norn, porque justamente los investigadores se inspiraron en estas brujas, ¿no? Muy bien, terminó la hora cultural. ¿Ya? Así es. En su casa de la Bella Durmiente. El músculo liso tiene esa forma. Se le llama también involuntario porque está relacionado con el sistema nervioso vegetativo, el simpático y parasimpático. Se le llama blanco, ya ustedes se darán cuenta porque no tiene mucha mioglobina. Por lo tanto no es rojo, es blanco. Pero de todas maneras tiene hierro, alguito ahí. O sea, cuando te comes tu chonchorí, tu pancita, de todas maneras tendrás lo de hierro. Es lento porque su contracción no tiene esa organización que hemos estudiado tan bonita de las proteínas contráctiles. O sea, las proteínas contráctiles están desorganizadas. Y se le llama visceral porque forma parte de las vísceras, útero, estómago, vasos sanguíneos, etc. Sus fibras tienen forma de huso, ya saben qué cosa significa huso, con H. Tienen un tamaño hasta de 100 micras, grandazas. No tienen sarcómera, por lo tanto su contracción no va a ser muy fuerte. ¿Qué duele más? ¿Un cólico o un calambre? Calambre. Depende. Pero usualmente el calambre duele más. ¿Cuál dura más, el cólico o el calambre? El calambre. El calambre dura días, ¿no? El cólico dura días. Es involuntario. El calambre dura minutos a veces, ¿no? Así es. Las uniones entre las fibras propagan el estímulo contráctil del impulso nervioso, ¿no? Tiene menor cantidad de actina-miosina y se distinguen dos. El músculo liso unitario, que se comporta como un sincicio, y todos me están entendiendo, están unidos, ¿no? Por ejemplo, el estómago, el útero. Estos se dan cólicos fuertes, pues, porque todo el músculo se contrae. Los uréteres, imagínate cuando se te cae una piedra del riñón al uréter, el cólico renal es uno de los dolores más fuertes que hay. Los dolores más fuertes son la neuralgia del trigémino. ¿Se acuerdan del trigémino? ¿Cuáles son las partes del trigémino? Oftálmico, maxilar superior, maxilar inferior o mandibular. ¿Sí? Cuando se te mete una piedrita en el ojo, ahí te duele el oftálmico. Si te duelen todos los dientes de arriba, maxilar superior. Si te duelen todos los dientes de abajo, mandibular. Y ahora imagínate todo eso junto. Esa era la neuralgia del trigémino. Cuando eso ocurría, a veces la gente se suicidaba. El segundo dolor más fuerte es el de la pancreatitis.
El dolor de la pancreatitis te inmoviliza, ¿no? El paciente está, ¿qué te duele? No. Pero tú lo mueves al paciente, ¿qué quita? No. Y el tercero es el dolor del cálculo renal, el cólico. La persona está angustiada, está que salta como loco, se golpea la espalda, muerde la almohada. Todos dolores que tienen que ver con el músculo liso. El músculo liso unitario, entonces, digestivo, útero, uréteres, etc. Los vasos sanguíneos pequeños. Y el multiunitario no tiene una contracción espontánea. Tiene que ser un estímulo, o puede ser incluso un reflejo. Por ejemplo, el frío, ¿no? Este estímulo nervioso, por ejemplo, con la luz, se ve en el músculo ciliar, ¿sí?, que maneja el iris, o sea, la apertura, ¿no?, para que entre la luz al ojo, ¿no? Vasos sanguíneos grandes, y el más conocido es el músculo piloerector, ¿no? Músculo liso unitario y músculo liso multiunitario. Se me ha puesto la piel de gallina, ¿no? Así es. ¿Por qué? Me he vuelto hincha de Universitario de Deportes, ¿no? Así me dijeron, así es. ¿Por qué te molestas, delegado? Así es. ¿Cómo se produce el estímulo o la despolarización? Este es bien interesante. Viene el estímulo, por ejemplo, del nervio vago, parasimpático, ¿sí?, y se abren canales de calcio e ingresa el calcio. Pero como no tiene túbulo T, no tiene, pues, o sea, no está claro las cisternas, hay retículo ahí, pero se llama la foviola, en fin, tiene nombre distinto que ustedes van a investigar seguramente en su casa cuando repasen esto de su clase del doctor Munir. Lo que se activa viene a ser un sistema de enzimas. Se activa la fosfolipasa C de calcio, y lo que ocurre en la membrana es que esta fosfolipasa va a transformar un fosfolipio que se llama el PIP2, el fosfatidilinositol difosfato. El PIP2 o fosfatidilinositol difosfato se transforma en dos sustancias muy importantes. Una que tiene que ver directamente con el calcio, que es el IP3, inositol trifosfato, y el otro que es el diacilglicerol. El inositol trifosfato, ese es el que va al retículo y saca el calcio. O sea, aquí no hay túbulo T, lo que hay es inositol trifosfato. Y el diacilglicerol, junto con la calmodulina que tiene calcio, recuerden que el calcio en el citosol no puede estar solo, tiene que estar unido a una proteína. En este caso se llama la calmodulina, ¿sí? Ambos, calcio, calmodulina, más diacilglicerol, lo que van a hacer es activar una proteinquinasa. En este caso, como es la miosina, esa proteinquinasa, que es el nombre genérico que se le da a las enzimas, ustedes saben eso por bioquímica, el nombre específico en este caso es miosina quinasa. Incluso se le llama miosina quinasa de la cadena ligera, ¿no? Esta miosina quinasa va a fosforar, va a darle la energía necesaria para la acción y la contracción, para la unión entre la actina y la miosina. Fosforila la miosina en la unión actina-miosina. O sea que es totalmente distinto a la contracción del músculo estriado. Este es un mecanismo más bioquímico. Se contrae, bueno, pero al final de cuentas es calcio. Entonces, cuando hay suficiente cantidad de calcio, se activa la contracción, ¿sí?, y luego entra en acción el recojo o recuperación, o también llamado secuestro de calcio. Se activa la bomba de calcio ATP, se elimina el calcio del intracelular, o la bomba de calcio magnesio ATP hace que este calcio regrese al retículo. Ya sea por una u otra, baja la concentración de calcio y se produce la relajación. O sea que al final, todos dependen del calcio, ¿no? Todas dependen del calcio. Pero este es un camino que más depende de una serie de mecanismos bioquímicos, no directamente del nervio, ¿sí? Y ahí es bueno recordar que los vasos sanguíneos, para la relajación de los vasos sanguíneos interviene el óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico. Muy bien. Entonces viene el impulso nervioso parasimpático, por ejemplo, sale
el neurotransmisor, en este caso acetilcolina, va a ir a su receptor. Estos receptores pueden ser muscarínicos y se va a abrir un canal. En este caso, para que se despolarice, ya sabemos, puede ser un ion, que puede ser el sodio. En este caso es un ion, un catión, que es el calcio, ingresa el calcio y se despolariza. Entonces, ese calcio que ingresa permite varias cosas. Lo primero que tengo que acordarme es que ese calcio me va a activar, en este caso es una proteína G que no está señalada acá, la activación de la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C cambia un fosfolípido que se llama fosfatidilinositol difosfato, el PIP2, en dos sustancias. El IP3, ¿qué va a hacer el IP3? Va a hacer la liberación, va a provocar la liberación del calcio del retículo. Va al retículo y sale calcio. Y se forma el diacilglicerol. El diacilglicerol por sí solo o unido con el calcio calmodulina, lo que hacen es activar una proteína quinasa C, que en este caso se llama miosina quinasa de cadena ligera. Esta miosina quinasa es la que permite la unión de la actina con la miosina. Y así se produce la contracción muscular lisa. Es un mecanismo diferente que tiene que ver más con un principio bioquímico. Se producirá una contracción normal, por ejemplo, en este instante se le están contrayendo sus intestinos y un estómago, pero no se siente. Por ahí alguna dama tendrá un cólico por alguna razón, o alguno tiene un espasmo porque no ha almorzado, una cosa así, pero nada fuera de lo común. Pero si necesitamos colocar alguna medicina, ya ustedes saben de que se dan los antiespasmódicos. Es bien fácil entenderlo, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo un adelanto de lo que va a ser su curso de farmacología. ¿Entiendes? El receptor muscarínico, ya sabes tú el mecanismo fisiológico, entonces lo que haces es un bloqueo. Bloqueas el receptor muscarínico, por ejemplo, hay una sustancia que se llama la iosina, ¿sí? Y ya no ingresa el calcio, ya no se despolariza. Inhibes el canal de calcio, entonces ya te disminuye el cólico o te pasa el cólico, ¿no? La iosina, Plidam, ¿no? Hay un montón de medicamentos que tienen su nombre. Pero a esto quería llegar. A ver, el músculo cardíaco, digo yo, es el músculo más especial que tenemos. En primer lugar es un sincicio. Sincicio. El músculo cardíaco, quien no ha comido mucho, es estriado. Si digo que es estriado, ¿tiene qué? ¿Tiene qué? Las rayitas de las estrías son las sarcómeras. Es estriado, pero es involuntario. ¿Sí? Es rojo porque tiene qué? Mioglobina, así que coman anticucho para la anemia. ¿Sí? Las fibras se interdigitan, forman una red. Y el sarcolema es unitario, por lo tanto, la despolarización en el músculo va a correr de las aurículas a los ventrículos a través de una serie de estructuras que vamos a conocer en el curso de fisiología cardiovascular. Ahora, la unión entre célula y célula se da a través de lo que serían las líneas Z en el músculo estriado. A esto se le llaman discos intercalares. Estos discos intercalares son muy potentes, son muy fuertes y le dan mucha consistencia al músculo cardíaco. Imagínense, comienza a funcionar en la etapa fetal y no para hasta que tú te mueres. La sarcómera es exactamente igual o casi exactamente igual al músculo estriado, solamente que el túbulo T termina en la línea Z, nada más, pero tiene todo, actina, miosina, todo lo que hemos estudiado lo podemos aplicar acá. Entonces vayamos a ver otras situaciones fisiológicas. También es aeróbico, pero su sustrato para generar energía son los lípidos. O sea, el corazón se alimenta de los lípidos, interesante, ¿no? Entonces, no sé si en bioquímica se acuerdan del concepto de cociente respiratorio. El cociente respiratorio del corazón es diferente a la del músculo estriado, ¿no? El músculo estriado requiere glucosa, mientras que el músculo cardíaco saca su energía de los lípidos, ¿no? Es interesante. Muy bien. Ahora, en el músculo hay hasta 3 tipos de músculo cardíaco. Nosotros vamos a estudiar fundamentalmente el más abundante, que es el músculo del ventrículo, ¿no?
que es lo más importante del corazón. Y les voy a dejar una tarea para el siguiente capítulo. Muy bien. Entonces, el sarcoplasma tiene mucho glucógeno. Ya les dije que el glucógeno en los músculos es muy egoísta. No sale del órgano muscular que lo contiene para darle energía. Entonces, el corazón no es la excepción. El túbulo T no es tan importante para hacer la despolarización y para poder sacar el calcio del retículo sarcoplásmico. O sea, en el músculo cardíaco los túbulos T no son tan abundantes. Por lo tanto, la contracción va a depender del calcio, pero que ingresa del exterior. ¿No? Que ingresa del exterior. ¿Sí? La apertura de los canales de calcio del sarcolema van a ser la vía principal de la obtención del calcio en el músculo cardíaco. Mientras que en el músculo esquelético era la cantidad de calcio que teníamos almacenado en el retículo sarcoplasmático. Doctor, pero sí hay, pero no es tan abundante como en el estriado. Entonces tenemos otra diferencia. En el retículo hay calcio, sí, pero no tanto como en el estriado. Por lo tanto, el músculo cardíaco depende del calcio que hay en la sangre, que hay en el medio interno. Esa es la gran diferencia que hay. Bueno, y como YAPA, las células no tienen capacidad regenerativa. Por eso es que, bueno, ahora se están haciendo experimentos con células madre, ¿no? Y hay resultados que son, a veces sí, a veces no. Pero hasta ahora no se regeneran. Muy bien. Entonces, esta sería la estructura del músculo cardíaco, exactamente igual. ¿Uno qué sería? Uno. ¿Qué sería el uno? Sarcolema. 2. Mitocondria. 3. Retículo sarcoplasmático. 4. Cisterna terminal. También tiene su triada. Pero miren que el túbulo T termina en la línea Z, ¿no? O sea, no es semejante o no es exactamente igual que el músculo estriado. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en cómo se va a despolarizar. Miren esta despolarización. Como yo digo que la principal característica del músculo cardíaco es de que el calcio que él necesita depende del medio externo, entonces lo que va a ser importante en esta fibra, en esta célula, van a ser los canales de calcio. Entonces, esta diapositiva, ¿no?, me indica de que hay una despolarización. Esa despolarización llega a un tope. Ustedes se acuerdan de esta curva, ya la han estudiado. La despolarización se genera por ingreso de sodio. Entonces, ingresa sodio, se abren los canales de sodio, se estimula, ¿no?, y llega al acné. Este punto se llama el acné. Ahí todos los canales de sodio están abiertos, se comienzan a cerrar los canales de sodio y se comienzan a abrir los canales de potasio. Entonces el sodio acá ingresa y acá el potasio comienza a salir. Al salir el potasio, esta célula que es positiva se vuelve negativa. Miren, se está volviendo negativa. Pero al abrirse los canales de potasio, también se abren los canales de calcio. Se le llama canales lentos de calcio, se demoran un poquito en abrirse. El influjo, o sea, el ingreso del calcio, vuelve a generar carga positiva. Entonces entiendo lo siguiente: la célula estaba en menos 70, ingresa sodio y se hace positiva. Ahí todos los canales de sodio están abiertos, comienzan a cerrarse los canales de sodio, se abren los canales de potasio y el potasio comienza a salir. Al salir el potasio, la célula se va a hacer negativa. Pero esa tendencia negativa se ve bloqueada, se ve contrarrestada por la apertura de los canales de calcio. El calcio, ¿qué carga tiene? Positiva. Entonces, al ingresar el calcio, esto que era negativo lo vuelve positivo. Positivo más negativo hace un plató, hace una meseta, hace una isoeléctrica. Se equiparan las cargas. Hasta que evidentemente el calcio termina de ingresar y entonces acá sí ya quedan libres los canales de potasio. Entonces acá están abiertos los canales de potasio, el potasio comienza a salir. Como tiene mucha permeabilidad, sale rápidamente, ¿no? El flujo, la salida del potasio es rápido. Y se produce acá la hiperpolarización y luego la repolarización. ¿Quién hace la repolarización?
¿Qué ingresa o qué acción importante ocurre en la repolarización? Porque todo queda al revés. El potasio afuera, el calcio adentro, el sodio, ¿no?, adentro. Se tiene que volver al potencial normal. ¿Quién hace ese cambio? La bomba de sodio y potasio. Ahí veamos otro esquema, a ver si ya lo entendieron. ¿Ya? Entonces tengo este esquema. Ya está. Primer momento, vamos a ver, este de acá es el intra y el extracelular. El sodio más abundante que el extracelular, el potasio más abundante que el intracelular. Listo. Fase 0. ¿Cómo se llama esa fase 0? Despolarización. ¿Qué pasa en la despolarización? Ingresa el sodio y se hace positivo, ¿ves? Carga positiva aquí ingresando, ya está. Llega hasta el acme. Punto 1, el acme. Cúspide, acme. Ya está. ¿Ahí qué pasó? Bueno, ingresó el sodio, se abrieron los canales de sodio, todos los canales de sodio están abiertos. Listo. A partir del punto 1, ¿qué ocurre? Ahí hay un descenso. Ahí comienza a bajar. ¿Qué está pasando ahí? Se abren los canales de potasio. Entonces, al salir el potasio, se vuelve negativa. Pero la curva negativa se ve bloqueada, se ve horizontalizada en el punto 2. Ahí hay una meseta. Eso significa que la salida del potasio ha sido contrarrestada por el ingreso de otro ion positivo. ¿Quién ha sido ese ion positivo? El calcio. Entonces, la meseta me indica el ingreso del calcio, el plató, como también le llaman. Una vez que el calcio ya realiza su ingreso, ¿sí?, los canales de calcio ya están saturados, entonces ahora sí predomina la apertura de los canales de potasio. Y el potasio lo que hace es salir, y al salir el potasio se vuelve negativo, y la caída es intensa, es intensa. Ahí está. Muy bien, esa es la repolarización. El potasio sale, ¿no? Y en la fase 4, ¿qué ocurrirá? Ahí comienza a actuar la bomba de sodio y potasio para restablecer. Obviamente ahí no estoy representando la bomba de calcio, que también tiene que intervenir para sacar el calcio del intracelular, ¿no? Solamente he representado la bomba de sodio y potasio para que se restablezca el potencial. Cuando yo les digo que el corazón tiene varios tipos de músculo, recuerden ustedes de que el corazón también tiene un sistema de conducción. Ese se llama sistema eléctrico del corazón. Está formado por el nódulo sinusal, el nódulo septal. ¿Estudiaron anatomía? Entonces esto lo han estudiado del corazón, ¿no? Antiguamente creían que esto eran nervios. No son nervios, son fibras musculares. Son fibras musculares cardíacas con ciertas características especiales, ¿cierto? Entonces, yo tengo unas fibras musculares que son las más singulares, que son las células musculares del marcapaso. Primer tipo de células musculares del corazón, células marcapaso. Tengo células musculares que son de conducción. ¿Cómo se llama esto? El haz de Higgs y la red de Purkinje. Segundo tipo de célula muscular, las fibras de conducción. Y el tercer tipo de célula muscular es la que estamos estudiando, la célula de contracción, la fibra ventricular. O sea, no es solamente un tipo de fibra muscular cardíaca, hay 3 tipos de fibra muscular cardíaca. Cada una tiene una acción. La que es más interesante de estudiar fisiológicamente es la que van a estudiar en cardio, que es la del nódulo sinusal, o sea, del marcapaso. ¿Cómo es posible que ese músculo coordine todos los movimientos del corazón? Muy bien, entonces ahí está, ya, para repasar. La fase 0 es la fase de la despolarización. ¿Qué ocurre en la fase 0? Ingresa el sodio. Mira, de menos 85 pasa pues a más 40, acá está. Miren, acá llega al acme, a la cúspide, ¿sí?, al culmen, y de ahí se abren los canales de potasio. Y entonces se hace negativa. Y acá se hace la meseta. ¿Quién ocasiona la meseta? Fundamentalmente los canales lentos de calcio. También hay canales de sodio, porque obviamente acá ya se abrieron todos, ya que se comenzaron a cerrar, y cuando se comienzan a cerrar ya se pueden volver a abrir, ¿no? Es lo que se llama la zona
en donde la célula se vuelve otra vez estimulable, ¿no? Así es. ¿Se acuerdan de eso? ¿Han estudiado eso, no? ¿Sí? Se llama periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Muy bien, una vez que se abren los canales de calcio, veo mejor, ¿sí? Se abren los de potasio, el potasio sale, y acá en la fase 4 entra en acción la bomba de sodio y potasio y los canales de calcio, la bomba de calcio para poder sacar. Ahora veamos con respecto a la bomba de calcio, a ver si hemos entendido. Entonces yo tengo el potencial de acción que viene de una célula, el calcio del extracelular va a ser la principal fuente de calcio para el músculo cardíaco. Ingresa el calcio. Al ingresar el calcio, ¿sí?, del exterior, también puede tener este mecanismo. Este es el retículo sarcoplasmático. Y esta proteína ya la hemos visto, se llama la rianodina. ¿Sí? ¿Qué mecanismo de retroalimentación es esta? Positiva. O sea, el calcio hace que haya más calcio. ¿Ese calcio a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va el calcio? A la troponina C, ¿no? Muy bien, una vez que ya se realiza la unión con la troponina C, se produce la contracción. Ya una vez realizada la contracción, en la TPasa el calcio se libera. Entonces, una vez que el calcio se libera, se separa de la troponina. ¿Ese calcio puede estar en el citosol libre? No. Entonces lo tengo que guardar en el retículo sarcoplásmico. Entonces ahí necesito una bomba. ¿Está bien? Una bomba. El calcio es bombeado nuevamente. ¿Cómo se llama esa bomba? Cerca 2. Y esa tenía un freno que se llamaba la fosfolambada. Muy bien, me gusta cuando lo ven. Y el calcio que sobra lo tengo que bombear fuera del intracelular. Miren, este es un bonito ejemplo de un intercambio. ¿Ven? Este es el momento fisiológico primario. Bomba sodio y potasio. ¿Cómo se llama este transporte? Transporte activo secundario. Este es el punto primario, activo primario, y este es el activo secundario. El sodio ingresa y el calcio sale. Eso lo explicamos el primer día de clase. ¿Te das cuenta? Y se intercambia. Listo. Y la sodio-potasio ATP genera el potencial de reposo nuevamente. Ahí está. Bueno, esto ya lo vimos, simplemente para recordar la fosfolambada, la rianodina, que ya conocen, y la CK2, que vendrían a ser todas las bombas de calcio. Muy bien, para irme tranquilo, ¿qué pasa en cero? ¿Qué pasa en cero? Muy bien. ¿En qué punto todos los canales de sodio están abiertos? En el acné, en el punto 1. ¿Está bien? ¿En qué punto se abren los canales lentos de calcio? 2. ¿Sí? ¿En qué punto está la permeabilidad del potasio más alta? 3. La permeabilidad del potasio es más alta en el punto 3. Acá, 3. Ahí en la repolarización. ¿Cierto? Acá a veces hay una fase que se llama hiperpolarización, que es porque el potasio, como es tan permeable, se pasa de vueltas y se pasa de la línea base. ¿Qué pasa en el número 4? La bomba de sodio y potasio. ¿En qué punto está actuando la bomba de calcio para eliminar el calcio del intracelular? En el 4 también está actuando la bomba del calcio. ¿Sí? Miren, el músculo estriado, estas son las fibras de contracción. Miren cómo es la contracción en azul del músculo estriado. Y miren el periodo refractario. Se llama periodo refractario aquel momento en que tú no le puedes estimular a la célula. La célula no responde. Se llama periodo refractario absoluto. Miren el músculo cardíaco, cómo es su periodo refractario. Su periodo refractario es tan grandazo que prácticamente ocurre en toda la contracción del músculo cardíaco. Dura tanto como la contracción muscular. ¿Eso qué significa? Que es bien difícil que tú alteres la frecuencia cardíaca por sí sola. ¿Sí?
este periodo refractario tan grande lo protege al corazón. Lo protege al corazón. Esa es la idea. ¿Ya? La tarea que le dejo es esta. ¿Cómo será la curva de despolarización de la fibra muscular del nódulo sinusal? Se la va a explicar el doctor Ruiz, pero ojalá que el día que le dé la clase ustedes le den la sorpresa. Doctor, esas son los canales FAN, ahí entra el sodio, esa es la fase 0, etcétera, etcétera.